Vamos a dar la bienvenida a Joaquín Blanco, diputado provincial del Partido Socialista. Joaquín, Popi, buenas tardes. ¿Cómo andás, Héctor? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Antes que nada, antes de empezar la charla con vos, voy a agregar voy a hacer un breve contexto, un breve encabezamiento de esta entrevista. Durante la llegada, la visita de Alberto Fernández a Santa Fe hace algunos días, prometió o anticipó o comentó o informó que Santa Fe estaba resolviendo el detalle final del convenio entre provincia y la Nación para empezar a saldar la Nación las deudas que tiene con Santa Fe por aquella detracción ilegal del ANSES con Santa Fe durante muchos años, que tuvo un fallo judicial a favor de Santa Fe en noviembre del 2014, y que 2015, y que era una respuesta a una presentación que había hecho Ernest Wiener como gobernador de Santa Fe en aquel momento a la Corte por esas deudas que no se pagaban, y por esa detracción ilegal que consideró Wiener y su gabinete que hacía la Nación con Santa Fe. Bueno, en este contexto, obviamente esto genera muchísima atención, es plata. ¿Cómo vendrá esta plata? ¿Vendrán con bonos? ¿Vendrán con obras? ¿Vendrán con cash? ¿Y de qué manera? ¿Cuánto? ¿De qué forma? ¿Qué se negocia? ¿Qué se va a conveniar? Todo esto es sumamente relevante. Hay quienes consideran que la legislatura debe dar el visto bueno de este acuerdo y hay quienes que consideran que el Ejecutivo per se está ultra habilitado para llevar adelante la negociación. En este contexto, hoy hubo un encuentro entre el fiscal de Estado Rubén Beder, el secretario de Justicia Gabriel Somaglia, con los legisladores, y justamente nuestra convocatoria a Joaquín Blanco tiene que ver con este encuentro de hoy, de hace algunas horas, y qué lectura hiciste vos, Joaquín, sobre esta posibilidad que parece cercana, ¿no? Por lo menos más cercana que en otras ocasiones donde parecía que se estaba cerca y el poncho no aparecía, como se dice, en el campo. ¿Cómo viste vos esta reunión y qué te quedó en claro? ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bien. Bueno, primero aclarar que para los socialistas la deuda histórica de Nación con la provincia de Santa Fe es una cuestión de Estado. Vos lo relatabas recién, fue una decisión muy, muy valiente de Hermes Wiener en su momento de plantarse ante la Corte Suprema a defender los intereses de Santa Fe, enfrentando ni más ni menos que al gobierno nacional en ese momento de Cristina Fernández de Kirchner. Ningún gobernador llegó tan lejos en defensa del federalismo y producto de ese fallo que logró esa presentación de Wiener fueron beneficiadas todas las provincias argentinas, todas. Y en ese momento Hermes Wiener, entendiendo que tenía más costos políticos que ganancias de corto plazo, fue acompañado también por exgobernadores como Reutemann y Obey, de otro signo político, pero para demostrar fehacientemente que esta era una causa santafesina. Pasaron de eso más de 10 años, pasaron diferentes gobiernos, macristas, kirchneristas, se falló a favor de Santa Fe, como bien decías, en noviembre del 2015. Desde ese momento estamos esperando que se efectivice el pago y ahora, ante una presentación también en los gobiernos de Miguel Lifchit y de Omar Perotti, se logra que la Corte Suprema diga en 120 días está obligada la Nación a saldar la deuda. Exacto. Está obligada la Nación a saldar la deuda. Bueno, esos 120 días se cumplieron y estamos en vísperas de ese anuncio que hizo Alberto Fernández, ya va reiteradas veces, de que era inminente la firma de un acuerdo, y el acuerdo no aparece todavía públicamente, y es muy importante despejar esta cuestión que está dando vuelta sobre si la plata de Santa Fe en realidad la vamos a convertir en poseedores de bonos del Tesoro Nacional y que se va a terminar de saldar en los próximos 10 años. Con lo cual, si uno habla de cuando Wiener se plantó en la Corte en el 2010, estamos en el 2022 y vamos a terminar de cobrar en bonos dentro de 10 años, estamos hablando que todo este ciclo son más de 20 años de lucha de la provincia de Santa Fe para que le reconozcan lo que le deben. 20 años de lucha para que esto suceda. Por eso nosotros, ¿qué planteamos del socialismo? Que a Omar Perotti le toca una parte de esta historia, y una parte muy importante,
que es la de ser el gobernador, en el cual tiene que acordar los términos del pago con Nación. Y nosotros le pedimos encarecidamente al gobernador que ese también sea un acuerdo de Estado. Y ese acuerdo de Estado significa dialogando con la oposición, pero a la vez ratificando por vía legislativa ese acuerdo. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque evidentemente que el cobro de esos bonos y las obras públicas que se puedan hacer en esos bonos van a impactar en este gobierno y en al menos los 2 gobiernos que vienen, sean del signo político que sea. Por eso necesitamos, en un momento muy difícil del país, de la provincia, que haya un gesto de madurez, un gesto de estadista, y que Omar Perotti convoque a la oposición para reclamar lo que nos corresponde a Santa Fe, que no seamos perjudicados en un potencial acuerdo desfavorable con la provincia y que haya un compromiso serio de qué se va a hacer con esa plata. Uh-huh. La idea del socialismo, por escucharte, y en realidad tuya, imagino que del socialismo también, es que esto se baje a la discusión legislativa, ¿no? Que tenga un consenso legislativo la decisión que se adopte desde el Poder Ejecutivo. Yo creo que es necesario para justamente dotarlo de legalidad, pero también de respaldo político a este acuerdo que firmaría el gobernador Perotti, pero además es necesario también ponernos de acuerdo en las obras de infraestructura que se van a priorizar. Esta es una oportunidad que tiene Santa Fe. Santa Fe va a recibir un monto muy importante de dinero fuera de sus ingresos corrientes, fuera de sus ingresos tributarios, que nadie nos regaló, que es producto de lo que nos sacaron ilegalmente durante décadas. Bueno, ahora tenemos esta oportunidad, no le podemos cerrar, Héctor. Tienen que ser obras de infraestructura que no puedan ser cambiadas por un capricho de un gobernante de turno. Y aparte te agrego un elemento central del que poco se habla. El 13% de estos recursos son de los municipios y las comunas, porque el 13% de la deuda se coparticipa directamente. Entonces, saber esos municipios y comunas si se les va a pagar también con bonos, si es la provincia la que va a retener los bonos y se les va en los vencimientos, la provincia le va a transferir los recursos a los municipios y las comunas, sobre qué tipo de obras y qué mecanismos tienen para utilizar los municipios y las comunas. Bueno, son todas cuestiones centrales que hacen a un acuerdo serio y de largo plazo. Por eso nosotros reclamamos que sea el propio gobernador el que convoque a la oposición, a todo el arco legislativo, que se ratifique legislativamente. No hay nada que esconder, tiene que ser toda la luz del día y que acordemos aquellas obras de infraestructura que van a tener continuidad en el tiempo, gobierne quien gobierne. Te pregunto, Joaquín, sin ningún tipo de ironía y sin ningún tipo de sospecha barata, ¿les consta, digamos, de que se esté llevando adelante una negociación en la Nación entre Perotti y Alberto Fernández? ¿Una negociación que es tendiente a resolver el tema o es una declamación que hay que sostener en el tiempo porque garpa, digamos, en algún momento? Bueno, sería lamentable, Héctor, que sea algo, que sea humo. Sería lamentable, porque la verdad es que el presidente dijo la semana pasada en la ciudad capital de la provincia que esta semana, por la que estamos viviendo actualmente, se iba a efectivizar el acuerdo. Con lo cual, digo, directamente ya estamos hablando de que si esto no sucede, no solamente de una falta a la palabra, estamos hablando de la absoluta falta de credibilidad de la investidura presidencial, con lo cual sería gravísimo. Nosotros creemos que sí, que hay un proceso de negociación en marcha, lo que pasa es que hay que tener el coraje de que esa negociación sea desde un lugar de fortaleza, y qué mejor que todo el arco político santafesino encolumnado atrás de una causa, como es la causa del pago histórico de la deuda. Yo creo que en eso el gobernador Perotti, como en tantas otras cosas, se maneja muchas veces en solitario, y esa conducta en solitario en este tipo de cuestiones muestra debilidad. Y creo que Santa Fe tiene que estar fuerte, plantada ante el gobierno nacional, sin ceder a cuestiones que afecten el cobro de esta deuda por la cual tanto se luchó durante tanto tiempo. Te pregunto esto ahora a vos y al espacio que representás o que integrás. También es cierto que no debe ser sencillo, y esto forma parte de la discusión parlamentaria que vos decías se debe dar,
tratar de responderle a una provincia con un fallo judicial a favor de esa provincia en un contexto donde estás rascando la olla, acordando con el Fondo Monetario, con muchas restricciones, quitando subsidios, más de ajustar el cinturón que de abrirlo. ¿Cuál crees vos o crees tu espacio, el socialismo, o crees vos en particular, que debería ser una negociación más o menos aceptable para arrancar? La de los bonos a 10 años está claro que aparece como muy perjudicial, pero ¿cuál crees vos que debería ser entonces? Bueno, a ver, Héctor, nosotros obviamente que estamos en un contexto macroeconómico calamitoso de la Argentina. Estamos en un país que tiene un déficit recurrente, con un plan de ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional, con una economía inflacionaria. En las últimas 2 semanas, justamente, el mercado de bonos del Tesoro Nacional en pesos ha sufrido corridas producto de desarme de posiciones, a veces hasta de fondos de inversión vinculados con el propio Estado o con la banca pública. Con lo cual, evidentemente que la tensión que estamos viendo también en el dólar paralelo es producto de esta inestabilidad y la dificultad que tiene el gobierno nacional para conseguir financiamiento para cubrir su déficit crónico. Y ese financiamiento se cubre con bonos en pesos, porque no tenemos cerrado el mercado de toma de deuda internacional, y ese mercado de bonos en pesos, bueno, ahora se sumaría un nuevo bono, que sería el bono santafesino, con lo cual claramente es preocupante la posibilidad en este contexto macroeconómico de esa vía. Nosotros, por supuesto, que tenemos que explorar cuáles son el menú de opciones que tiene la nación. Ahora, la cuestión es más que económica, es política. Yo creo que nosotros tenemos que estar plantados como Estado santafesino. Obviamente es una negociación y hay que acordar, pero también significa la posibilidad de no acordar si los términos son desventajosos para la provincia de Santa Fe. Y la provincia tiene espaldas para estar en una negociación desde un lugar de fortaleza. Con lo cual, lo importante, más allá del acuerdo en sí, son los términos del acuerdo, y lo importante es la actitud política de que Santa Fe no está condenada a aceptar un mal acuerdo, sino que tiene capacidad económica y tiene espalda política para plantarse y lograr estirar la negociación hasta que el acuerdo sea beneficioso para Santa Fe. Y en eso creemos que es un error que el gobernador negocie en solitario. Creemos que es importante una estrategia en común. Por eso el menú de opciones son varios, pero lo importante es la actitud política para enfrentar claramente un contexto muy, muy complicado, que es los bonos del Tesoro Nacional en el mercado de pesos. Te cambio de tema, Popi. Queda un año y pico de gestión de todos los poderes ejecutivos. Bueno, en realidad no de todos, porque de algunos intendentes y del gobernador. Pero quiero hacer foco en el de Perotti. ¿Cómo te imaginás este último año y algunos meses de gestión acá hasta diciembre del 2023 de la gestión de Perotti, y cómo imaginás que va a ser la construcción del frente o del socialismo o de lo que era el Frente Progresista de acá a mitad de año 2023? Primero con Perotti y después con el frente. Bueno, primero, una cosa es lo que espero de Perotti. Espero que Perotti focalice en 3 cuestiones básicas lo que queda de su gestión, que focalice en el tema seguridad, por favor, porque la verdad es que uno ve cómo se está deteriorando día a día todo lo que es el entramado del Estado, vinculado con la prevención y vinculado con la represión del delito. Necesitamos que el gobernador entienda que esa tiene que ser su prioridad, fue su promesa de campaña, y la verdad que uno no deja de llamarle la atención día a día las noticias negativas con respecto al tema de seguridad. La última, el día de hoy, la renuncia del subjefe de la policía por el escándalo de la utilización de vehículos públicos para fines personales. La semana pasada fue ratificado por el ministro, esta semana renuncia. La verdad es que no hay fuerza policial en el mundo que pueda funcionar donde permanentemente se está descabezando la conducción operativa de la misma. Lo segundo que uno espera es que la interna del peronismo a nivel nacional y a nivel provincial no condiciona al gobierno en su marcha. Lamentablemente uno ve lo que está pasando con Alberto y Cristina, uno ve los ruidos que existen en el peronismo santafesino,
y pensar que un gobierno provincial tan débil entre en modo campaña electoral o en modo interna peronista nos asusta tremendamente, no como dirigentes políticos, sino como ciudadanos de esta provincia, por las consecuencias que eso va a tener en la gestión. Y lo tercero, uno espera que tenga gestos de madurez política, ¿no? Y me parece que Perotti, ya entrando en su último año y medio de gestión, como bien decías, tiene que pensar por qué quiere ser recordado, cuáles son las grandes cosas que él quiere dejarle a los santafesinos. Evidentemente, los déficits de gestión son alarmantes, pero bueno, me parece que sería un dato importante, positivo, que Perotti entienda que en cuestiones de Estado, como puede ser la seguridad, como es el fallo de la Corte y la deuda, como es la reforma constitucional, por ejemplo, son temas en los cuales es importante que tenga una posición clara y que entienda que es dialogando con los que piensan distinto que se logran acuerdos. Esos son, te diría, más que expectativas, deseos, ¿no? Porque la verdad que fueron 2 años y medio realmente de una gestión muy pobre, pero bueno, queda un año y medio y la verdad es que uno siempre apuesta a que el gobierno mejore, no en términos de especulación electoral, sino en términos de ciudadanía. Y con respecto al frente que me preguntabas, Héctor, no tengas ninguna duda que nos estamos preparando para volver a gobernar Santa Fe. Nosotros estamos convencidos de que esta provincia no hay margen para improvisados, no hay margen para aventuras, es una provincia desafiante, compleja, llena de oportunidades, de potenciales, pero hay que saber gobernarla. Necesitas como mínimo 300 cuadros técnicos políticos en cada una de las áreas para que el gobierno funcione. Y no tengas dudas de que el socialismo y el Frente Progresista tiene los mejores hombres y mujeres para llevar adelante un gobierno de una provincia como Santa Fe. Por supuesto que es una propuesta renovada, es una propuesta mirando al futuro, es una propuesta que reivindica lo mejor de lo que pasaron estos 12 años, pero también aprendiendo de los errores, pero también que una propuesta que empatiza con el ciudadano que la está pasando muy mal, que sufre por la inflación, que sufre por la inseguridad, que sufre por la violencia que se está viviendo y que necesita de los políticos que salgan del modo de campaña permanente, que salgan de la cultura de la selfie y que realmente estén a tono del momento que está viviendo el mundo. No tengo ninguna duda que ese es el rol nuestro, es donde vamos a estar, con seriedad, con tranquilidad, pero con mucha firmeza, buscando una alternativa seria de gobierno en la provincia de Santa Fe. Joaquín Popi Blanco, gracias por tu tiempo y por esta charla. Un abrazo grande, gracias. Fuerte abrazo, Héctor. Buenas tardes. Muchas gracias.